palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Amén. Wow. Sí, así es. Qué tremendo. Miren qué tremendo. Una gran verdad preciosa ahí. En los primeros 2 versículos, no a nosotros sea la gloria. ¿Dónde está tu Dios? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Mire qué precioso en el verso 3. Nuestro Dios está en el cielo. Todo lo que quiso, ha hecho. Y ahí les va la afrenta. Los ídolos de ellos son plata, oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven, hermanos. Terrible. Terrible. Y sin embargo, hay gente que tiene su fe y su fe puesta ahí, en ellos. De hecho mire que hay gente que va hasta Italia a besarle los pies a la estatua de San Pedro. Ya la restauraron, creo que 3, 4 veces porque se la acaba la gente. Peor todavía, ¿se imagina? Que le hacen así. Sí, le soban la pancita porque dicen que les da suerte. La ignorancia, el desconocimiento, la falta, hermanos, de entendimiento para Dios. O sea, no saben quién es Dios y no lo entienden. Y usan la palabra Dios, pero mal ubicada. Porque cuando ellos se refieren a ese tipo de dioses, son dioses con D pequeña. Y cuando se refiere a Dios, Jehová de los ejércitos, es un Dios con D grande. La definición de D pequeña, ¿por qué es? Porque se refiere a demonios, no se refiere a la santidad de Jehová. Entonces, no pueden ser igual al Dios Todopoderoso. Son abajo porque están en otro nivel. El Dios de nosotros es un Dios todopoderoso. Amén. Y a Él sea la honra, la Amén. Gloria y la alabanza para siempre. Gloria al Señor. La gente a veces realiza a los cristianos por su fe en Dios. Hacen preguntas como: ¿quién creó a Dios? Miren qué pregunta más rebelde. ¿Quién creó a Dios? O sea, para ellos Dios tuvo que haber sido creado. Si no, no entra en su mente. ¿Por qué? Porque su mente está súper limitada. Si ustedes no pueden verlo, ¿cómo sabe que Él es real? Afirman que la religión, o sea, el cristianismo, es para gente débil. Sin embargo, todo el mundo confía en algo. Quizás relaciones, posesiones materiales, incluso en uno mismo. Pero todas estas cosas pueden desmoronarse y se desmoronarán. Podemos confiar en el Dios que vive en los cielos, porque Él hace lo que le place. Él es Dios y nadie le va a decir a Él qué hacer ni cómo hacer, ¿verdad? Porque Él es Dios todopoderoso. El Salmo 115 del 3 al 8 presenta un gran contraste entre el Dios de Israel y los ídolos de los paganos. Los paganos podían ver sus ídolos, no podían ver al Dios de Israel. El salmista respondió estruendosamente en defensa al proclamar la sabiduría de Dios. Nuestro Dios no es un Dios impersonal e inamovible.
tiene un corazón de amor que se mueve a la acción a favor de sus hijos. El Dios invisible es todopoderoso, está en el cielo, hace lo que a Él le place, no puede ser manipulado, incluso cuando pudiéramos pensar que está reteniendo la ayuda a su pueblo. Él no es importante para ayudar. Hay gente que quiere que Dios haga lo que ellos quieren. Hace poquito yo supe de un caso y le decía yo a la hermana, le digo, mire, tenemos que confiar en Dios y dejarle las cosas a Dios, porque Él es el que hace como Él quiere. Y si a Él le place responder a nuestra petición, nuestra propuesta, ahí está, en oración. Nosotros oramos y le proponemos lo que nosotros queremos, pero Él es el que sabe si nos hace bien o nos hace mal. Si Él sabe si nos va a conceder o nos va a retener, porque Él es el que conoce. Entonces, le decía yo a la hermana, porque ella estaba empecinada en que ella quería lo que ella quería. Y le digo, mire, póngale a Dios su petición y deje que Él obre. No se ponga usted a ayudarle a Dios, porque Dios no necesita muletas para caminar. Y aparte de eso, no podemos torcerle el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queremos. No podemos. Entonces, tenemos que tener el cuidado siempre de glorificar el nombre de Dios a través de cualquier circunstancia. En la circunstancia que sea, glorificar el nombre del Señor, porque el nombre de Él es digno de gloria y alabanza. Gloria al Señor. Los ídolos de los paganos son hechos por el hombre, para empezar. El hombre los hace, los moldea, los calefatea, les echa pinturita, y como decía una hermana, que cuando ella iba a las procesiones que llevaban a la Virgen, ella de salida, pues estaba chiquita, de salida corrió a donde llevaban a la Virgen y le levantó la falda. Y eran 2 varillas que tenía la Virgen, los pies, y 2 varillas nomás hasta el tronco. Y no, así le fue a la pobrecita, porque la mamá era de las que daban el catecismo y bien ceñida la señora. Ya sabrá cómo le fue por haberle descubierto la pierna a la María, que iban adorando. La iban adorando. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque no logran entender qué es lo que la Biblia dice. Y hay un hombre tan perverso, y lo digo así abiertamente porque así es, y él sale en las redes sociales y eso, que trastorna la escritura a su antojo, aún a sabiendas, porque él sabe que Dios es Dios. Amén. Y él trastorna las escrituras a su manera y a su antojo. Él se llama Luis Toro, no sé si alguno lo ha oído o lo ha visto este señor, pero con una habilidad tan sutil trastorna la escritura. Y invita gente, que pastores y gente que es cristiana, y lo primero que hace es cortarles el meollo del tema. Y entonces pregunta, dígame, enséñeme en la Biblia. Pero ya le cortó, no me puedes decir esto y esto porque eso es otra cosa. Y entonces, ¿qué es lo que le va a decir? Perverso el hombre, perverso. Y ya con eso, él empieza a argumentar y decir, ya ven, el cristiano no sabe qué decir, entonces yo voy a decir, y empieza a argumentar. Es terrible, sí. Terrible el Señor este. Dios tenga misericordia de él. Sí, es por eso, hermano, que uno tiene que escudriñar las escrituras, ¿verdad? Para cuando uno escuche esas cosas, uno sabe si están, qué es lo que está pasando, porque dice que, yo no puedo decir la palabra esa de que como esconden la verdad y sacan lo que ellos quieren. No sé cómo se dice la palabra, no lo puedo mencionar, pero
Pero es verdad lo que estoy diciendo, porque a muchas personas, a mí me consta también que yo he estado escuchando, que dicen que es un hombre que muy bueno, que da muy buenas predicaciones, pero yo digo, están escuchando lo que está diciendo, está conforme a la palabra de Dios, no, pero que, le digo, no hay que escuchar todo lo que quiera uno escucha, pero retener lo bueno y lo malo, porque va a salir un 2% bueno de lo que está hablando ese hombre, porque todo es puro engaño. Es como dice, es cuando uno, si no está uno cimentado en la palabra de Dios verdaderamente, es cuando lo tambalean y, ay no, pero es que aquí dice el hermano que acá, eso no, nos vamos para acá. Es lo que pasa. Sí. Es lo que pasa, ¿por qué? Por falta de conocimiento de la no Biblia escudriñar dice. la palabra del Señor. Disculpe, hermano, siga adelante. Diga, hermana María. Pero también ahí se cumple la palabra cuando dice que en los últimos tiempos, ahí está hablando la palabra y lo está repitiendo a uno. Sí, pero Que en los últimos tiempos sí, dice vendrán hombres mentirosos, dice ávaros. Y de eso se está viendo mucho ¿Oh, sí? por la televisión que conocemos. Dice que cambian la verdad por la mentira. La mentira. ¿Ve? Entonces, todo eso. Pues, por eso tenemos que exactamente. estar listos y pendientes de lo que aprendemos y lo que Amén. escuchamos. Y no ponerle atención a esas predicaciones, porque a veces a mí me pasa eso, que yo pongo a veces predicaciones y si yo veo que no van de acuerdo o que no... Que no se me desvían. siento, yo las... Sí. Amén. Sí, porque ¿para qué? Sí, porque esa es pura apostasía. Eso que estamos es. viviendo. Los últimos En días. los últimos días estamos Los viviendo. apóstatas están en grande. Diga, hermano Julito. Usted mencionó el catecismo. Hermano, uno podrá ir detrás de lo que le dicen, pero mientras uno no tenga su Biblia en la mano, se da cuenta de lo que estaba haciendo es ilícito para Dios. Sí. Yo saqué un grupo de la primera comunión y yo no había hecho la primera comunión. Y saqué el grupo que el sacerdote me dijo que era el grupo. Entonces yo me puse a pensar, no hice yo mi primera comunión, no la he hecho. Pero entonces el sacerdote andaba vendiendo Biblias y yo compré una y me puse a leerla. Entonces yo me di cuenta que yo lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo a conforme el sacerdote decía, no como a Dios ordenaba. Amén. Ese es el problema. Ya teniendo la Biblia en la mano, uno se da cuenta de los errores que está cometiendo. Amén. Es que ese es el asunto. El pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y cómo va a adquirir el conocimiento si no lee la Biblia? No escudriña uno. No estudia. No estudia. No lee lo que es vida Porque para nuestra. la Biblia menciona lo que hay que hacer y los sacerdotes la leen porque hacen todo lo contrario como la Biblia dice. ¿Sí? Y ellos saben eso. ¿Saben? Ellos saben eso. Si usted va y le pregunta a uno de ellos por qué lo enseña, la mayoría dice que porque de allí viven. Es su profesión, es su trabajo. Pero no les importa cuántas almas se van a ir al infierno. Amén. No les importa quiénes se van a perder con tal de llevar a cabo su propósito. Pero este es un problema terrible delante de Dios. Porque en el día que se presenten son responsables. Sí. Son responsables. La Biblia lo dice. Y ellos lo conocen porque ellos conocen la Biblia. Amén. Ellos saben la Biblia. Sí. Que es lo menos que enseña la Biblia. Sí. De ahí enseñan todas las demás literaturas que ellos tienen, la litúrgica y todo eso. Sí. Pero Dios no va a pasar por alto esas cosas. Y dice la Biblia que no va a tener por inocente al culpable. No lo va a dar por inocente. Que a veces nosotros conociendo la verdad, muchos hermanos conocen la verdad y los va a ver que andan por otros lugares, en otras lugares, otras iglesias. En lugares donde no deben de ir. Sí, y no vamos lejos, allí es sobre de la Sherman Way, por la Resira, una iglesia que está allí, que no sé si es la de mi nombre le veo yo. No sé si es esa que dicen que de la deje de sufrir, no sé. Pare de sufrir. Pero mire, hermano, yo como por ahí paso a veces cuando voy para ver a los muchachos. A veces
porque a veces uno no se siente bien en aquel lugar y anda buscando o se sale y se mete a donde haya más fácil, o donde le Sí, gusta. donde le Tiene gusta. que ser así, donde uno le gusta. Porque aquí, hermano, tenemos esa ventaja de la gente. Que si no me gusta aquí, me voy para allá. Si no me gusta allá, me voy para acá. Y donde le gusta, sí. Eso de la Iglesia Universal. Yo tenía una amiga que luego se convirtió al Evangelio. Ella iba a una Iglesia Universal. Y el pastor les decía, Dios los ha llamado a gozar. No los ha llamado a sufrir. Y si ustedes han venido a Dios, ustedes tienen que ser libres y tienen que gozar. No tienen que estar sufriendo. Por lo menos, si usted tiene a su marido que le da mala vida, déjelo. Así. Consígase uno que sí la quiere. Y consígase uno que sí le dé a lo que usted quiere. Esos eran los consejos que le daba. Y yo empecé a hablarle del Evangelio. Le dije, el Evangelio no es ese. El Evangelio del Señor es otra cosa. Es aprender la Biblia para darle honra y gloria al Señor y servirle con todo el corazón. Cuando uno le entrega la vida al Señor, dice la Biblia, tú y tu casa. Ahí va incluyendo al marido, a los hijos. No va diciendo, ven al Señor y déjalos y vete. No, no dice así. Y muchas otras cosas que les enseñaban erróneas, totalmente equivocadas. Pero la gente va donde a ellos les gusta, donde ellos quieren oír. Oh, esto es lo que a mí me gusta oír, aquí me quedo. Cuando yo me hice ciudadano, fui a una iglesia sabatista, ahí daban las clases. Entonces, el viernes, cada comienza a oscurecer, ya es sábado para ellos. Entonces yo me hacía hasta atrás, porque era una iglesia con unos 300 miembros. Entonces, ya después de comer, ya llegaba migración a dar las clases. Y entonces me dice uno de ellos ahí, que se llamaba Oscar, me dice, oye, vamos a ver bautismo, ¿no te quieres bautizar? Yo le digo, yo ya me bauticé. ¿Dónde te bautizaste? Me dice, ese bautismo no vale. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a aconsejar una cosa. Salte de esa iglesia donde estás, porque están enseñando cosas que a Dios no le agrada. Y si vas con ese rumbo, vas a terminar ignorante toda la vida. Tremendo, tremendo. O sea, hermanos, es importante escudriñar las Escrituras. Es totalmente, hermano, o sea, eso es indiscutible. Indiscutible. Escudriñar las Escrituras. El Señor Jesucristo lo dijo, porque os parece que en ella encontraréis. En ella vas a hallar vida eterna, vas a hallar salvación, vas a hallar la forma de cómo conducirte en el camino del Señor. No quiere decir que no van a venir tropiezos, no quiere decir que no van a venir problemas, dificultades, sí van a venir, pero en el Señor nosotros podemos estar confiados y pasar por el valle terrible de sombra de muerte, pero confiados en que Dios nos va a sacar adelante. Amén. Al final. Amén. Y entonces, hermanos, los pueblos, las gentes que nos vean, que nos conocen, los pueblos de alrededor van a decir, Jehová es Dios. Él es Dios de los ejércitos. Amén. Porque en Él no hay sombra de variación. Él sigue siendo Dios Amén. siempre. Gloria al Señor. Amén. En Salmo 115, del 9 al 11, vamos a estar leyendo, gloria al Señor. Hermano Julito, si me lo lee, por favor, brother. Salmo 115, del verso 9 al 11. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. La palabra de Dios se lee así, en nombre del Padre. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Amén. ¿Qué más? O sea, ¿qué más? Ahí está. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y lo vuelve a decir y lo vuelve a decir y lo vuelve a decir. ¿Por qué?
porque Él es. Amén. O sea, no hay nadie más. ¿En quién podemos confiar? En nadie más, solo en Dios, porque Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Gloria al Señor. Si bien confiar en cualquier cosa y no en Dios es una necedad, confiar en Dios nos proporciona ayuda y protección. El llamado del salmista a confiar en el Señor se dirige a todas las personas. Aún hoy, su llamado llega hasta los confines de la tierra y debemos responder a ese llamado. El salmista reanuda su descripción de los ídolos y de quienes los adoran con un llamado a confiar en Dios. ¿Cuán diferente es la adoración a Dios de la adoración a los ídolos? El llamado del salmista se dirigió a 3 grupos. Toda la nación debía confiar en Dios. Dios los había llamado a ser un pueblo especial. No debían de abandonarlo. Los sacerdotes, los líderes espirituales, debían confiar en Dios. A veces los sacerdotes eran infieles a su llamado y la nación sufría. Todos los que temen al Señor, que incluso incluiría a aquellos por fuera del pacto de Israel, debían de confiar en Dios. O sea, no importa que no fueran israelitas, si confiaban en Dios, la bendición era para ellos también. Y eso, hermanos, sucedió en todos los tiempos. Había gente que no pertenecía al pueblo de Israel, pero creía. ¿Qué es lo que dijo una mujer muy sabia y muy inteligente? Le dijo a Noemí: no, yo no te voy a dejar. Yo me voy a ir para allá, pero que tú eres amonita, tú no puedes venir. No, tu pueblo va a ser mi pueblo. Amén. Y tu Dios va a ser mi Dios. Así es que no te voy a dejar y yo voy contigo. Si tengo que padecer, mire qué decisión de la mujer, porque ella era enemiga. Ella no le iban a recibir: oh, wow, gloria a Dios, mira, trajeron una monita aquí, vete. No, al contrario, hacerla a un lado. Bueno, ¿y por qué trajiste a esta? Nada de por qué no la trajiste a ella, no. ¿Y por qué trajiste a esta? Y sufrir, le tocó sufrir, pero mire Dios cómo la bendijo. ¿Por qué? Porque ella decidió recibir a Dios como su Dios personal. Y eso, hermanos, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. No lo hacía a un lado. Y de esos casos hubieron muchos en la Biblia, que Dios bendijo a los que lo recibían a Él como su propio Dios, aunque no fueran del pueblo de Israel. Miren qué precioso es nuestro Dios. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Tenemos, hermanos, que tener ese cuidado, porque hay veces que se nos pasa por alto por motivo de diferentes circunstancias. Hay cosas que nos oprimen o vienen a nosotros y por un momento no tenemos ese cuidado. Pero inmediatamente la bendición de nosotros que tenemos el Espíritu Santo nos llama inmediatamente. Alábalo que Él vive. Y entonces nosotros, hermanos, volvemos a reanudar esa adoración, esa alabanza continua. Porque hay veces que estamos haciendo nuestro trabajo, como yo creo los que limpian casa, andan limpiando la casa y cantando y en su corazón adorando al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da esa gracia, nos da esa libertad de poder adorar al Señor. Y si viene el patrón y dice: cállate, pues en la mente seguimos, ¿sí? Porque si ellos no quieren oír, pues entonces seguimos en nuestra mente, gozosos, alegres, cantando, adorando y bendiciendo el nombre del Señor.
el salmista aquí, hermanos, hace mucho hincapié en que no se tienen que adorar los ídolos. Amén. Porque los pueblos que adoran los ídolos no tienen parte con Dios. Y él siempre está diciéndole al pueblo de Israel: manténganse adorando y bendiciendo el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Porque si ustedes no lo hacen, Dios se va a levantar un pueblo. Y eso se lo decía. Dios se va a levantar un pueblo. Y ese pueblo sí lo va a hacer. Dice: 3 veces el salmista proporcionó la razón de la cual la gente debía de confiar en Dios. Él es tu ayudador y tu escudo. Eso se lo repetía cada momento. Amén. Los ídolos mencionados en el Salmo 115 del 4 al 7 no podían ayudar a nadie. Eso lo tenemos claro. No tenían vida. Pero el Dios viviente ayudará a todos los que confían en Él. Gloria a Dios. Dios sería su escudo para protegerlos de sus enemigos. El pueblo de Israel enfrentó el Mar Rojo cuando el faraón y su ejército iban tras ellos. Amén. Pero Dios no los abandonó. Gloria a Dios. Este era un recordatorio constante para ellos de Dios y de su fidelidad. Podían confiar en Él. La promesa de Dios de ayuda y protección se combina con el mandato a confiar en Él. Como creyentes debemos confiar en Dios cuando el camino parece difícil. No podemos confiar en riquezas inciertas. No podemos confiar en los gobiernos. Solo podemos confiar en Dios que habita en el cielo. Amén. Imagínense, hermano, este relato de cuando el pueblo salió de Egipto. Es que era algo tremendo. Llegan al mar y Faraón se arrepiente de haberlo dejado ir. Y dijo: tras ellos, tráiganmelo de regreso. Y vamos a traerlo porque no puede ser. Hermano, qué terquedad del hombre. Sí. Qué corazón más duro. Sabiendo que Dios había tratado con 10 plagas Sí. para que los dejara ir. Después el hombre todavía se arrepintió y dijo: no vamos por ellos. Pero era muy tarde ya. Sí. Dios ya los llevaba en camino. Amén. Ahora, no era fácil para ellos pensar que el ejército de Faraón viene atrás y el mar no hay chalupas para cruzarlo. No hay lanchas, menos barcos. ¿Cómo le vamos a hacer? Y el pueblo, hermano, empezó a cavilar. ¿Cómo le vamos a hacer? Y no solo empiezan a pensar y a dudar y a formular ideas erróneas, sino que se les vienen encima a Moisés. Moisés, ¿para qué nos sacaste? ¿Qué hiciste? Mira, allá íbamos a estar vivos, aquí nos van a matar. Ahí viene el ejército atrás y no vienen contentos a felicitarnos. No, vienen a matarnos. ¿Y qué hizo Dios? Abrió el mar. Aleluya. ¡Qué lindo! Amén. Oiga, hermano, Gloria a Dios. abrió el mar para que su pueblo pasara. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando las aguas se abren, queda húmedo, ¿verdad? Sí. Queda húmedo. Y cuando el pueblo pasó, ¿qué dice la Biblia? Pasaron en seco. Amén. O sea que las aguas se abrieron, el suelo se secó y el pueblo pasó. Mire qué precioso. Gloria a Dios. Cuando pasaron al otro lado, que el ejército venía a agarrarlos, se meten al mar en lo seco. Y cuando el último del pueblo de Dios salió al otro lado, el mar se empezó a cerrar de allá para acá. Y cuando el ejército vio que el mar se estaba cerrando de allá para acá, vuelta de regreso, y el mar se empezó a cerrar de allá para acá también. Dios
Todopoderoso, Aleluya. nuestro defensor, Amén. el que nos ayuda. ¿Y qué hizo el pueblo al otro lado? Cantaron alabanzas, contentos porque Dios los había librado de la mano de Faraón. Amén, aleluya. Amén. Y eso comprobado científicamente porque han hecho excavaciones y han andado buscando y han encontrado todavía ruedas de las carretas de los soldados de Faraón en el mar. O sea, Dios Todopoderoso, y es el Dios de hoy. Amén. Es el Dios de siempre, es el Dios de ayer, es el Dios de nosotros. Amén. En contra de la idolatría. Porque la idolatría es enemistad en contra de Dios. Amén. Eso lo tenemos, hermanos, más que claro, más que seguro. La idolatría es enemistad para con Dios. Y, hermanos, tengamos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón el darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Leamos las Escrituras continuamente. Escudriñemos la palabra del Señor, porque el Señor es el que nos va a ayudar. El Señor es el que nos va a dar la fortaleza y la fuerza para poder seguir adelante. Amén. Hasta aquí vamos a parar la clase, hermanos. Amén. Todavía hay mucho más, como siempre. Todavía hay mucho más para aprender, pero a nosotros ya una horita ya se nos fue. Ah, ¿Cuántas horas tenemos que hacer entonces? Tenemos que agarrar otro poquito más, venirnos a las 8 de la mañana, yo creo, para poder aprender un poco más, hermanos. Es bien lindo estar en cuando, tiempos todos. sí, cuando nos metemos a escudriñar la palabra. Es bien precioso, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor nos edifica y nuestro espíritu se vivifica Amén. sabiendo la palabra del Señor. Padre Santo, te doy gracias en esta hora. Sí, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, por tu amor, por tu gran misericordia, por tu bondad, oh Dios de gloria. Que nos permites, oh Dios mío, seguir adelante, Padre Santo. Que nos das la bendición de tu salvación, oh Dios de gloria. Y que nos das el permiso, Señor, para poder adorarte, para poder bendecirte. Gracias te damos, oh Dios, por esta clase que hemos tenido esta mañana, oh Dios de gloria. Bendiga a su pueblo, Señor, que está presente. Bendiga al pueblo que está conectado, oh Dios de gloria, en las redes, Padre Santo. Que su palabra, oh Dios, toque sus corazones, oh Dios mío, y su Espíritu Santo lo ministre, oh Dios de gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te adoramos, Señor, y te bendecimos en esta mañana, Cristo amado. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios me lo bendiga, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana.